Amigos televidentes, página abierta con el arte, página abierta con la cultura, un programa dedicado al arte nacional en contexto, artistas, ideas, obras, todo eso y más en página abierta con el arte, página abierta con la cultura. Proseguimos con el maestro Jafet Cerulle, quien estará con nosotros tocando algunos tópicos de importancia sobre el arte teatral dominicano y universal. Bienvenido, Jafet, a nuestra emisión de Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Muchísimas gracias, Odalis, por invitarme de nuevo a este programa, lo que ya podría decirse que es una trilogía audiovisual de la realidad o de un acercamiento, una aproximación a la realidad de cómo anda el arte en la República Dominicana, especialmente el teatro. Así que muchísimas gracias por invitarme esta tercera vez. Sabes que quería decirte algo que se nos quedó como en el aire en el programa pasado, cuando tú hablabas de cómo se logra el acercamiento y a la vez el alejamiento de los actores en el público. Parecería algo hipnótico, de una especie de magia, pero no es así. Yo creo que los actores en mis espectáculos se acercan tanto al espectador que cuando se alejan se produce la idea, la imagen de que realmente se está alejando demasiado. Además, yo en lo personal estoy totalmente convencido de que el espacio es curvo. Al ser curvo, todo lo que está lejos parece cerca. Y todo lo que está cerca parece lejos. Esas son de las razones, creo yo, para producir ese efecto al que tú llamas, ¿verdad?, de distanciamiento, que tú hablabas de que se alejaban, se acercaban, que creo que tiene que ver mucho con estos aspectos. En efecto, Jafet, de lo que se trata no es propiamente, o sea, por decirlo así, de que un actor se aleja o se acerca. Es solamente una ilusión. Porque además, y cuando digo una ilusión, es que él no es que se aleja o se acerca, él está rodeado. Claro, siempre está. El efecto de alejamiento, acercamiento, dependiendo de la situación dada, es lo que parece ser que lo aleja o lo acerca. Pero en el caso tuyo, de los espectáculos que tú realizas bajo el sistema o método que tú lo realizas, no se trata de alejarse o de acercarse, porque el actor surge de lo que se llama la coralidad social. Y en este caso esa coralidad está particularizada por la noción de público, de sujeto que asiste a un evento. O sea, el actor ya está dentro de lo que se llama el espectador, en el sentido comunicativo de la palabra. El actor es espectador y el espectador es actor. La doble función de la que hablábamos anteriormente. Exactamente. Entonces, cuando el actor se aleja del espectador, se aleja tan lentamente que parecería que no se aleja. Parecería que quien se aleja es el espectador. Sí, porque es una sensación. Es una sensación nada más. Es que no es tal, porque él no sale de su espacio. Nunca sale, porque el actor en mis espectáculos aparece en su espacio y queda siempre en su espacio. Sí. Nunca sale del espacio. No. Pero además, cuando él sale, se va con el espectador. Se va a otro espacio. Pero que es conducido porque hay una dialéctica comunicativa. Entonces, hay algo que es bueno. No sale, se traslada a otro espacio. Pero además se lleva al espectador. Mira, por ejemplo, en el final de este y otros espectáculos, él sale, pero nosotros salimos junto con él. O sea, el actor nunca sale solo, como el teatro convencional, que sale y ya no aparece, pero el espectador se queda fijo. Exacto. No, incluso ya habíamos hablado de que este espectador tiene funciones dictadas por el actor en el mismo espectáculo. Efectivamente. Lo cual quiere decir que asistimos a otro tipo de pedagogía teatral, a otro tipo de sistema teatral. Por ejemplo, mira en esas imágenes que vemos acá. El actor está ahí, pero no está afuera, porque aunque esté en la cúpula, ¿no?, o está en la altura, tiene su relación con el mundo de abajo. Totalmente vinculado. Sí, porque el problema es la misma poética del mundo de arriba y el mundo de abajo. Fíjate que el espectador rodea, pero no es que rodea físicamente, es que es testigo, es parte del espectáculo. Entonces, toda esa imaginería, toda esa iconografía que muy bien se logra en este espectáculo, donde observé
que hay una vuelta a las raíces del arte fantástico renacentista y además del arte popular chamánico. Sí. Que observé que desde el punto de vista de la iconografía, no solamente la actuación, la técnica se mantiene y además de eso se reproduce en el espectador que tiene la máscara. Porque ¿por qué el actor provee de máscara al espectador? Que cuando Fíjate, esa figura, por ejemplo, la que está en la imagen, aparece por vez primera ante los espectadores, que aparece en la parte externa del espacio, realmente es un chamán. Aparece con sus máscaras y con una sonoridad muy especial, que no es más que un rescate a la sonoridad del chamán. claro, además a la gestualidad del chamán que aglutina para curar, para liberar. O sea, para apropiarnos de lo que se llama esa religión de lo social que él construye y acoge desde el punto de vista, no de un espectáculo, sino un ritual. Mire, ese culebrerío, esas raíces, esos seres fantásticos que nosotros podemos ver ahí, ¿cómo podríamos decir que no estamos ante la presencia de lo que Artaud decía, ese atletismo de la naturaleza y afectivo? Fíjate que el mismo camino que te conduce a Artaud desde el punto de vista de que el actor se transforma en un rayo, en un océano, en un elemento de la naturaleza, está presente en este tipo de espectáculos y no en este. Yo diría que en el anterior también, donde aquí la diferencia que existe es que la temática impone una finalidad y en la otra la técnica se convierte en lenguaje. Y aquí, es como diría Sartre, señores, en el teatro toda técnica conduce a una metafísica. Por supuesto. O sea, a propósito de Genet, a propósito del teatro contemporáneo, todo lo que se llama aquí técnica no es un artificio. Eso lo decía en las 2 emisiones pasadas. Cuando te hablaba de lo que se llama la nueva pedagogía del actor dentro del sistema acrobático teatral y además dentro del sistema antropológico del actor. Porque todo eso va realmente creando un universo que facilita lo que es la visión del actor en el marco interpretativo. Por supuesto, todo ese sistema de enseñanza y de formación para que el actor pueda participar en uno de mis espectáculos, yo creo que es lo más importante en definitiva, porque cuando el actor se presenta ya ante el público, tiene que presentarse con un trabajo acabado, tanto físico, sonoro como intelectual. O sea, no es que el actor llega allí porque pasó 1 mes o 2 meses de ensayo, no. Los ensayos no existen en mi trabajo. Lo que existe es la capacidad de trabajo hasta donde se pueda. O sea, depositar en el trabajo teatral toda la energía necesaria para que el cuerpo, la voz y el intelecto asuman su rol dentro del espectáculo. O sea, estamos no solamente ante un espectáculo, sino ante lo que se llama las cardinales de un entrenamiento del actor. Un entrenamiento para objetivos muy específicos, ahí voy, expresivos, objetivos voy. Expresivos. Yo diría que aparte de ser expresivos, es un entrenamiento antropológico dentro de la teatralidad. Porque la teatralidad aquí impone no solamente el hecho de que hay que comunicar, sino que hay que convivir dentro de la comunicación, que es otra cosa que muchos teatristas, maestros incluso, se les escapa. Creen que solamente es el hecho de lograr un determinado efecto o una solución. No, aquí no se trata de solución, sino que el laboratorio teatral y social que involucra esta puesta en escena también involucra un compromiso con ese lenguaje y esa técnica como metafísica, que es importante, porque ahí es que el actor realmente encuentra su identidad. Si fuera técnica, no, cualquier gimnasta que practique en el estadio olímpico puede hacer eso. Hay algo importante, y a partir de lo que tú dices, cuando nos enfrentamos a un trabajo teatral, buscamos siempre lograr expresar lo imposible. Es decir, lo que está más allá de la cotidianidad, lo que está más allá de lo que nos mueve día tras día. Esa búsqueda de lo imposible nos lleva muchas veces a hacer cosas insólitas, que parecerían verdaderamente absurdas o parecerían como fuera de tiempo, hasta de espacio, o en última instancia errores, y no lo son.
no son más que parte de un proceso de búsqueda donde el error no cuenta. El error allí no cuenta. Es decir, lo que está mal hecho no cuenta en un proceso de búsqueda expresiva. Eso desaparece, porque es posible que lo que para ti sea un error, para el hecho en sí, sea quizás lo más importante, sea un acierto. Claro. Para una continuidad en el trabajo metódico. Sí. Yo tengo algo que decirle. Yo finalmente fui a ver la obra, Odalys. Después de todos los comentarios y tal, había postergado mi visita, pero el viernes 26 de julio fui a ver en la noche. Me fui caminando hasta el Palacio de Bellas Artes, hasta el Paraboloide Sur, y fui a ver Tinglado de Acero y quedé impresionado, realmente impresionado, ¿no? Y todo, veo que esto que hemos estado hablando, no solamente la puesta en escena de la obra, sobre la cual se ha hablado de manera extensa aquí, sino también el texto me llama la atención, Odalys. Ese texto que no habla de otra cosa que de la aventura humana, de la tragedia humana, ¿no? De la relación del hombre con el poder, de la búsqueda de las respuestas a las preguntas de siempre. Es un texto filosófico. El texto que sirve de soporte a Tinglado de Acero, como pude notar, y estuve hablando con Yanela Hernández y otras cosas, estuvimos conversando después de la obra, es todo eso sobre la aventura humana y la presencia del hombre, el significado, el sentido de la vida, y luego está también, por supuesto, llevado a cabo, puesto en escena, en esa estructura de acero, de metal, ¿no? En donde se trepan los actores. No, atípica. Atípica, por Una supuesto. estructura atípica. Y luego vuelve a la misma pregunta de siempre, ¿por qué elegir ese lugar que está ahí, que está como dentro y al mismo tiempo fuera de la escena tradicional del gran Palacio de Bellas Artes, del clásico Palacio de Bellas Artes? ¿Por qué elegir ahí? ¿Por qué elegir ese lugar para la realización de su puesta, de tu montaje teatral, ¿no? Y a mí me llamó la atención, Odalys, eso que tú has señalado sobre la gestualidad, sobre la corporalidad, sobre la relación entre cuerpo y voz en los personajes de este Kraken, esta especie de monstruo marino. Es una especie de leviatán, sí, portador de males, y están prisioneros, la soga, Pero preguntándose, de tentáculos, con sus tentáculos, claro. ese calamar gigante, no sé, podría ser un crack, podría ser inspirado en la mitología escandinava o finlandesa, este animal que inocula, que segrega, Y que es símbolo a la vez. y que es un símbolo, por supuesto, ¿no? Un animal fabuloso. Pero también, aparte del texto, yo quedé impresionado desde el principio, ¿no? Como van lentamente, nos introducen allá, esta puesta en escena circular, una treintena de público. Tú dirás, bueno, no es un público masivo, sí, pero era público joven. Era un público joven, casi todos jóvenes, embelesados. Y entonces tú tienes que estar subiendo. Estos actores se encaraman, trepan, están un momento aquí, luego allá, le dan la vuelta a todo. Aparecen. Sí, desaparecen. Pero otra cosa es que no hay una centralidad. Porque por un lado están los personajes, cada uno en lados distintos de la estructura, y el Kraken también se está moviendo. Pero los personajes cantan también. Claro. ¿No? Como cantantes de opereta. Danzan. Sí. Y siempre se preguntan sobre el sentido de la vida, ¿no? Sobre el por qué estamos aquí en la Tierra. Empieza hablando del cosmos, ¿no? El cosmos y las galaxias son cosas difíciles de explicar, dicen, ¿no? Entonces hay un texto filosófico de soporte, Odalys. Claro. Y luego está lo otro que ya se ha señalado de manera amplia, extensa aquí, que es la gestualidad, la corporalidad, la disciplina. Esta muchacha, Lice Nondín, que te clava la mirada y tú no sabes qué hacer y te recorre, ¿no? Y te sugestiona. Pero tienen una tremenda fuerza expresiva. Y los demás actores también. Debemos mencionarlo, Odalys. A Leila Hermena, Bellis Aquino y Gianni Licelot junto con Licelot Nin, ¿no? Cuatro personajes, cuatro actores sumamente disciplinados, sumamente expresivos. Sí, creo que eso que tú has dicho implica una atención especial, pero vamos a hacerlo en nuestro próximo segmento.
Amigos televidentes, estamos en Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura, hoy con Jafe Cerrulle. Decía Fidel que el tratamiento, el trabajo del actor obedece no solamente a un problema de entrenamiento, sino de un problema donde la técnica se convierte en metafísica y lenguaje. Porque es bueno saber que esto no es un problema de gimnasia, ni de movimiento, ni de que el actor tiene posibilidad de saltar o brincar allí. No, es un problema de procesualidad, de todo lo que se llama una dramaturgia y una concepción del teatro. La pedagogía del arte del actor en este tipo de espectáculos, y no me refiero al de ahora, sino los anteriores espectáculos de Jafe, es una pedagogía coherente que hemos hablado en varias ocasiones, que no sé si una academia de teatro dominicano podría mantener para los logros sólidos, enriquecedores que exhibe un actor dentro de este sistema, que lo prepara para trabajar en cualquier tipo de teatro. Y cuando hablo de la preparación del actor, un tema caro, incluso importante, y que tuvo la atención de los grandes maestros del arte del teatro contemporáneo y moderno. Me refiero a la preparación del actor en el marco de Stanislavski, la misma biomecánica proyectada por Meyerhold, los entrenamientos de Grotowski, Barba, toda una serie de maestros que realmente han creado una confluencia. Y si a eso le sumamos lo que se llaman las reflexiones y la experiencia del actor chamán, del que ya habíamos hablado anteriormente, tenemos que en el teatro de Jafe confluye toda esa modernidad que no es itinerante, sino fundante. Entonces, por eso, lo que tú decías tiene que ver con un teatro de claves, un teatro de rumores, de raíces. No es un teatro habitual. Incluso, ya yo le he dicho en varias ocasiones a Jafe que yo entiendo que su teatro no es solamente teatro, es un metateatro, porque realmente traduce una realidad sobre la base de una metarealidad. Entonces, y no se trata de un juego de palabras, se trata de una experiencia, no se trata de una retórica, sino de lo que se llama un acto solemne, sagrado y profano de comunicación. Entonces, esto no son cosas que se pueden dilucidar de un minuto a otro, pero creo que el espectador que está viendo la obra tiene que pensar, ¿y estos muchachos en qué tiempo y cómo llegan a conclusiones semejantes? O sea, a que me hagan a mí ver lo que yo estoy viendo desde lo que ellos han hecho en un proceso. Porque indudablemente que el público joven, como dices tú, el público adulto, cuando ve esto dice, pero esto tiene que tener un proceso que yo no conozco, pero para llegar ahí ha habido que batallar mucho. Dice él. Ahora, los que entramos en la experiencia teatral desde el punto de vista de la profesión, podemos decir que eso se llega, no es como dice Jafe, no es técnica, no es que ellos no ensayan. Eso, asumen un compromiso con ellos mismos ante lo que se llama un texto como pretexto que ellos llevan hasta las últimas consecuencias. Del trabajo teatral asumen el compromiso con el teatro, con el teatro descarnado, con el teatro dispuesto a romper como arte, porque el arte que no rompe no es arte. El arte que no se mueve. Sí, la ruptura es fundamental. No es arte. Y es un teatro de ruptura el tuyo. Eso comentábamos después de la obra contigo, con Yanela Hernández. Ella decía, pero esto es sobre las preguntas, buscando respuestas a las preguntas filosóficas de siempre. Y yo, sí. Bueno, ella no se fijó tanto en la puesta en escena, sino en el contenido, ¿no? En el tema, digamos. Y le decía, sí, pero es algo más. Y ella decía también, es ruptura, sí, hablábamos de la ruptura. Claro. Pero yo señalaba, aparte de la ruptura, es todo. Primero, la elección del lugar inusual. La ruptura dentro de la tradición, porque estás en la academia, pero fuera de la academia al mismo tiempo, sin salir de ella. Es dentro del palacio, en el espacio, pero no dentro de la sala tradicional. Luego, la puesta en escena, ¿no? Circular, el lugar que eligen, la estructura. Los actores, todo eso que ha dicho Dalí sobre la pedagogía del actor, sobre la disciplina, sobre la preparación física. A mí me llamaban la atención mucho. Me llaman la atención estos muchachos. Ya los mencioné y debo mencionarlos de nuevo. Lizelot Nin, excelente, maravillosa. Decía, cómo te clava la mirada, ¿no? Leiter Mena, Belnis Aquino y Gianni Lizelot, cuatro. Se arrastran y luego trepan.
se contornean, se contorsionan. Hay una atmósfera convulsa, comatosa siempre, ¿no? Hay una angustia, se nota, ¿no? La angustia de los personajes, la búsqueda, ¿no? La búsqueda de la libertad, la búsqueda de la expresión también. La liberación. ¿No? El miedo, el temor y este monstruo, esta figura tentacular, esta figura casi mitológica, siempre alrededor de ellos o como acechando, ¿no? Y la versatilidad de los actores, ¿no? Esta expresividad, ¿no? Esta actualidad que Odalí siempre señala, esa teatralidad, ¿no? Y todo esto calculado, ¿no? Cada movimiento como si fuera con una precisión quirúrgica también, no improvisado, no a lo loco, como decimos. A lo espontáneo. Hay algo importante que quiero precisar, que es que estamos en efecto en la academia, como tú dices, pero no en la academia tradicional, sino en la academia renovada. Sí. Porque aquí, academia, en todo caso, en nuestro país, implica trazo. Claro. Implica trazo porque está regida por cánones totalmente obsoletos, desde todo punto de vista. Aquí la academia no es más que un trampolín a la politiquería. La academia camina al lado de los políticos, de los peores intereses de la patria. Entonces la formación que nos da esa academia no nos sirve para nada, no nos sirve para hacer ese teatro. Entonces es una academia renovada, transformada. La neoacademia de hoy. Es una cosa diferente. ¿Por qué? Porque aquí los actores tienen que formarse desde la teatralidad. Desde la teatralidad. Y para formarse desde la teatralidad, el actor necesariamente tiene que romper con esa vida muelle que rige la sociedad dominicana. Esa comodidad. Esa inercia, ese quietismo. Ese conservadurismo. Tiene que romper con eso necesariamente. Pero yo diría que también rompe con el arquetipo tradicional de lo que es el actor para el gran público. Pero claro, es que también rompe con eso. Es que no son los actores tradicionales estos actores. Esos muchachos, bueno, jóvenes, no son los actores tradicionales. Son otros. Es otro tipo de actuación. Un actor tradicional no puede nunca podría hacer semejante cosa. No podría. Por Están eso el actor lados. tradicional o el teatrista tradicional en la República Dominicana no ve siquiera los trabajos que hacemos. No se acerca a ver los trabajos que hacemos. Sí. Eso pasa como en la literatura. Los escritores nuestros no leen a nuestros escritores. No leen a los escritores. Porque piensan que por dominicanos. exclusión, por ignorancia, ya te anulan. Sí, exacto. Y eso es un gran error. No nos conocemos entre nosotros. ¿Verdad? Claro. No nos leemos entre nosotros. Pero No nos vemos. Sí, no nos vemos. Eso pasa en el teatro, eso pasa en la literatura, en la poesía. permítame avanzar algo con respecto a este diálogo, que no deja de ser significativo para todas aquellas personas que están viendo este programa. Cuando yo hablaba de la neoacademia, es una academia llena de outsiders. Sí, ¿Tú ves? sí. De personas que no... excluidos. Pero además que no participan de lo que se llaman un canon oficioso. O sea, al que nos han acostumbrado. Nosotros nos graduamos dentro de esa academia. Pero logramos salirnos de ella y entrar en otro tipo de registro precisamente para liberar y aportar. Pero además para crear otra visión de lo que es la recepción teatral en la República Dominicana. Hay que crear un nuevo público, pero con nuevas herramientas. Tú no creas un nuevo público con las mismas herramientas. Problema de sociología del teatro, pero también de sociología del sujeto. ¿Cuál es la clínica que rige este tipo de teatralidad? ¿Cuál es la clínica de lo imaginario y de lo real que rige este tipo de conformación teatral? Se trata, señores, de una provocación constante. Se trata también de una puesta, ¿no?, en lugar de visiones y filosofías que nacen de una práctica no regida por leyes artificiosas. Cuando una persona se inscribe en una escuela tradicional, él vaya a recibir lo que un programa regularmente mal hecho y desactualizado le dan para que diga a un profesor. Entonces, él lo que hace es cursar un programa, no cursar una carrera de teatro, sino que él cursa todo lo que le va a dar como resultado un título de actuación. Pero no asiste a una formación. En muchos casos, claro, hay profesores, aquí tenemos que decirlo, que se salen de ese tipo de trayecto oficioso.
y hacen que el estudiante por lo menos pueda sugerir otro tipo de cosas y crear otro tipo de actuación. Y por eso tú ves que muchos de los estudiantes que se gradúan o en la Escuela Nacional de Bellas Artes o en la Universidad Autónoma de Santo Domingo forman sus propias compañías, ¿no? Y forman su propio núcleo teatral y aportan más que lo que aprendieron en la escuela. Pero eso lo da el hecho de que han tenido 2 o 3 facilitadores o profesores que lo han enrumbado por ese arqueado de rupturas y también de incitación al estudio, porque en nuestra academia se quiere preparar solamente para un oficio, no para estudiar el oficio. Algo que hay que precisar, porque por eso son los obstáculos y por eso tenemos que estar no para ir más allá del oficio. No. Para que pueda quedarte. Para que pueda trabajar en la televisión, en la publicidad o en una obra de teatro y se gane unos centavos. Pero ese no es el caso de actores como Liseló, por ejemplo. Liseló Nin. Nin. Y como los otros que entran en su espectáculo, que han sido personas que aparte de que han cursado la academia, se han propuesto otro tipo de arte de teatro, de poética teatral, y por eso trabajan esos espectáculos donde hay que trabajar tanto, donde desde el punto de vista del rigor, de la crueldad, en el sentido de Artaud, bien entendido, ellos han creado un cosmos, un mundo, una ópera omnia de lo que se llama el teatro que practica Jaffe y de ese tipo de dramaturgia. Cualquiera de ellos puede hacer un espectáculo, solamente entrando en esa experiencia, porque el actor en el teatro de Jaffe ingresa a la teatralidad, algo que no es habitual en el arte teatral. Sí, cierto. Tú señalas el aspecto pedagógico y académico, el asunto de la pedagogía, de la enseñanza, y yo quiero apuntar a otra cosa, a las propuestas teatrales concretas, lo que se está presentando hoy. No, hay una tendencia pronunciada al teatro light, al teatro de entretenimiento, de puro entretenimiento, pero en el sentido más ligero y más banal. Más cursi. Sí, más cursi, ¿no? O sea, porque hay una oposición a lo que se llama el teatro de la transgresión. Sí, pero este teatro se hace, no es para multitudes. Fíjate que cuando aparecen trabajos del tipo que practica Jaffe y uno que otro dramaturgo o teatrista, la afluencia de público disminuye precisamente por eso, porque el ecosistema, el sistema de alquiler de salas de teatro, el sistema de obtención de bienes a través del teatro va desapareciendo un poco. Entonces ya la actividad deja de ser una experiencia para divertir, sino que entra lo que se llama la fundación de un tipo de teatralidad, o por lo menos la creación de un camino donde el arte del teatro se ve desde el punto de vista riguroso y desde el punto de vista de un camino espiritual. Sí. No se trata, incluso hay gente que ha llegado a decir que se trata de una técnica mental, de un yoga teatral. Algo que me luce bastante bien a partir de los trabajos de Grotowski, Barba, de los trabajos que se hacen en el teatro hindú, Kathakali moderno, y de cierta teatralidad postmoderna latinoamericana, de la cual nosotros no estamos lejos. ¿Por qué? Porque esos espectáculos demuestran que allí realmente las funciones son categorizadas desde un punto de vista mucho más de clave, mucho más de visión y mucho más de concepción del mundo teatral. Hay algo muy importante que, por lo general, dentro del público que asiste a ver nuestros espectáculos, se acercan muchas veces extranjeros. No sé de qué forma van allí, pero van. ¿Cómo se enteran? Sí, franceses, van españoles, alemanes, españoles. Sí. Y tenemos una experiencia porque antes de ayer, a la función de antes de ayer, asistió un grupo francés. Y eran jóvenes y manifestaron una sorpresa que yo mismo no entendía, pero uno de ellos dijo que nunca en Francia había visto semejante tipo de propuesta. Se estaba tan impresionado ante aquello que confesó que nunca en Francia había visto una propuesta. Eso es interesante. No, yo quiero que... Para mí eso es muy importante porque, claro. Oye bien, tú estás hablando de Francia, la cuna de la cultura, de la civilización. No, pero yo quiero, ya nos están haciendo señas, que para el próximo segmento tratemos eso que estamos diciendo a propósito de relación público, actor, director, dramaturgo. En breve continuamos, amables televidentes.
Amigos televidentes, estamos en su programa, Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura, hoy con el maestro Jaffe Serui. No quería dejar pasar la oportunidad de decir algo sobre esto de los públicos extranjeros que vienen a ver tu teatro. Observé el primer día que un grupo también de franceses, españoles se acercó. Estamos hablando en un momento de que está cayendo un diluvio, metafóricamente hablando, de que realmente está lloviendo y que es difícil acceder allí porque el transporte se vuelve difícil. Sin embargo, observé la presencia de extranjeros allí. Pero también en los espectáculos anteriores observo que muchos extranjeros van a ver los espectáculos. Y gente que viene incluso de las islas va allí a ver los espectáculos. Yo digo que la aseveración de ese espectador que te dijo que en Francia no habían propuestas, que él no había visto algo que él no había sí, visto sí, eso. sí. Es importante en la medida en que eso traduce una problemática. Mira, los festivales de Aviñón en Francia aglutinaban lo mejor del teatro caribeño, latinoamericano, europeo y también medio oriental y oriental. Allí teníamos un mundo plural, donde había espectadores que podríamos decir, bueno, multiculturales. Pero ¿qué pasa también con la misma tradición del mismo Jean Vilar en el Teatro Nacional francés? Que aglutinó todo lo que tiene que ver con rupturas y nuevas formas. Nosotros no tenemos el único trabajo de ruptura en este sentido popular, es el llamado Festil, el festival de teatro estudiantil que tú mismo fuiste creador de eso. Entonces, donde vemos teatro de nuevas tendencias, como en España también, que, por ejemplo, Fabià Puigcerver, un director y escenógrafo, dirigió aquel teatro de nuevas tendencias, donde todos los jóvenes, todas las propuestas, por ejemplo, de ruptura se veían allí, ¿no? Y ahí teníamos los espectáculos de Luis Pascual, del Teatro El Lliure, por ejemplo, en Barcelona, toda una serie de teatralidades, esa dramaturgia de Miguel Romero Esteó, que era una dramaturgia que en parte conecta también con la tuya. Todo ese tipo de teatro se crea, pero fuera del oficialismo y fuera de los escenarios típicos. El hecho de que Jaffe Serui, teniendo el Palacio de Bellas Artes a su disposición, se sale del teatro y busca un parqueo, ¿no?, con un duomo, y allí monta el teatro, no deja de ser una protesta, no deja de ser una provocación, no deja de ser una salida de lo que se llama la cotidianidad. Y una transgresión. Y una transgresión por lo mismo. Yo quiero señalar algo. Y un llamado a la juventud. Un llamado. Sí, pero déjame decirles algo a propósito del observador, este joven espectador francés, que habló de su experiencia teatral, claro, o de su experiencia como espectador. ¿Y por qué no? Bien, puede ser cierto. Es más, creo que es cierto. Hay un supuesto falso, Dalí, en estas cuestiones de arte y de estética, y es que las grandes rupturas y transgresiones siempre se producen en el primer mundo. O sea que todo lo que se hace en Francia, en Estados Unidos, exacto, es lo que marca. Y no es posible que en un país remoto, una isla remota del Caribe, se plantee una obra de ruptura. Claro. O se vean cosas y produzcan cosas que nunca se han visto en el primer mundo. Sí. ¿Y por qué no? Es un prejuicio europeo. Es posible que es un prejuicio europeo. Exactamente. Es un prejuicio impuesto por la colonia, claro, por la neocolonia. Es posible que Jaffe haya hecho hallazgos, descubrimientos que ningún otro de esos grandes directores teóricos de esos cerebros haya hecho antes. Claro. Porque estamos pensando siempre en términos de que el primer mundo marca las pautas. Claro. Francia, porque va a la vanguardia o la posvanguardia. Estados Unidos, España. No. Es que es falso todo. Fidel, la colonialidad. Sí, pero la llevamos. Influye. Y la llevamos introyectada. También, pero también se impone, porque esos señores... Sí. Que en Aviñón se hace la ruptura y después viene aquí. Pero vienen a aprender. Sí. ¿Por qué el europeo viene a aprender a este mundo nuevo? Ajá. ¿Por qué no se queda en el viejo? No, pero no van aquí, ellos van a África también, claro. Van al Medio Oriente, porque vienen a nutrirse. Pero además, no es posible que lo que haga Jaffe aquí sea algo que se pueda hacer aquí y no en Europa. No, eso ocurre aquí. Las experiencias de teatro chamánico surgen en estos países llamados del tercer mundo. No es en los países del viejo mundo que surge. Fuera de las experiencias griegas arcaicas. Sí, fíjate bien, claro. El teatro chamánico y antropológico ha nacido de estos mundos. Por eso estos mundos han agregado
han aportado con nuevas imágenes que han Precisamente. nutrido al primer mundo. Mira, no es posible, pero yo te digo, y en literatura, el boom hispanoamericano de los 60 no les enseñó a una serie de escritores europeos a escribir. Claro. Y no tuvo hallazgos estilísticos, técnicos, de todo punto de vista. Todavía la industria Precisamente. editorial no podría vivir sin esos autores del boom. Y salió del tercer mundo. Claro. De grandes países del tercer mundo, pero fue del tercer mundo, ¿no? Quiero decir. Porque ¿quién nos ha designado como tercer mundo? En la colonialidad. Pero además el Exactamente. teatro Y la moderno... colonialidad. Pero probablemente ese muchacho no había visto eso antes. Y es muy probable. Y que Jaffe haya hecho un hallazgo. No, En la visión de él. Pero esto yo no lo había visto en Francia. Diría es él. que el Esto hecho es nuevo. de que nosotros no creamos técnicas, oye, por un problema de colonialidad, no creamos técnicas, sino que absorbemos técnicas, entre comillas, es lo que nos hace ser realmente determinados por otro tipo de ojo, que es el que crea nuestra alteridad. Pero óigame, ese tipo de teatro de Jaffe es un teatro decolonizador. Exactamente. Es un teatro de la decolonialidad Precisamente. con su lenguaje. Sí. Jaffe no permite que le pongan nombre, ni que le digan a él qué es lo que él tiene que hacer. Él lo hace. Sí. Y lo hace de una actitud totalmente irreverente. Precisamente, partimos siempre del supuesto falso. Exacto. Jaffe ha asimilado la ruptura de los grandes y luego la reinventa en su entorno. Y no es así. No, No tiene que ser así. Él tiene experiencia que no Él que no crea han sus hecho propias en otro lado. rupturas. La crea Exacto. él. Es así, ¿sabe? Jaffe. Sí, tiene que ser así necesariamente, porque de otra forma no podríamos hacer lo que hacemos. Si nosotros nos mantuviésemos sometidos a las normas, esquemas, preceptos, conceptos de los grandes innovadores del teatro, pues seríamos ellos, no seríamos nosotros. Y nosotros precisamente andamos en la búsqueda de ir más allá. Cuando tú quieres ir más allá, tú tienes que necesariamente proponerte encontrar cosas nuevas. Las grandes metrópolis Si no ya lo no marcan encuentras, la pauta. No siempre marcan la Alguien- pauta. Alguien en una ocasión Ya no hay centros. le preguntaba a Grotowski a propósito de su laboratorio, que fue lo que creó la apertura más significativa y gloriosa de las últimas expresiones teatrales. ¿Qué debo yo hacer para hacer un teatro que se acerque al mío? Al suyo, le decía el espectador. Y Grotowski le respondió, no irónicamente, usted lo que debe hacer es alejarse de mí. Óigame, Por vaya supuesto. a su país, observe las raíces y tenga el valor y el coraje de traducirlas, ¿no? De vivirlas en un espacio convencional o anticonvencional. Claro, tú tienes sea, necesariamente, como dice Odalis, que alejarte. Ahora, no negar. No, alejar. Porque tú no puedes negar las raíces en las que se sustenta la historia. Tú no puedes negar todo lo que el hombre ha hecho. Tú tienes que alimentarte de todo lo que el hombre ha hecho, pero para alejarte de todo aquello que te pueda impedir a ti ser tú, crear. Porque no es posible que en el arte las cosas concluyan. Esto llegó hasta aquí. Eso no es posible. No. Así como la técnica, la cibernética, no termina, nunca termina, el arte nunca termina. Y entonces eso es importante porque el problema no es que yo quiero hacer un teatro como lo haces tú. Al contrario, tú tienes que hacer el teatro como lo sientes tú. Exactamente. Que es el aporte. Si yo lo hago como lo haces tú, estoy realmente repitiendo un mismo canon, una misma Y técnica. lo que decías de la mentalidad colonizadora. El problema está colonial. en que el complejo de inferioridad que se nos ha impuesto desde la oficialidad es muy grande. Y en este país, por ejemplo, Jaffe hace eso. Pero si viene un checo Sí. o viene un escandinavo y hace eso, es el genio. Sí, el genio. Jaffe no. No. Entonces, y eso Claro. es una cuestión que es inherente Sí. a nosotros. Pero no ahora, desde hace tiempo. O sea, en nuestra tradición, el complejo de inferioridad es un personaje importante. Ya Iván García lo señaló en el programa. Claro. Él me respondió una pregunta. ¿Tú conoces a Guacanagarix? Y yo, claro, ahí está todo. No, y entonces otra cosa. Por ejemplo, si un suizo Sí. monta La visita de la vieja dama de Durrenmatt, es genial. Iván la montó aquí en los años 70. Señores, una obra que ni se había montado casi en América Latina. Yo creo que no se habían hecho escasamente dos en América Latina. Sí. Y en Europa no tanto. La montó Iván aquí y pasó sin pena ni gloria. Pero si ahora mismo invitan que viene el Teatro Negro de Praga o el Teatro Nacional de México, o el teatro, y la monta, Entiendo, sí. oye bien, esa es la primera vez que se ha montado esta obra. Un espectáculo tremendo. Pero y la que hicimos en el 70. Oye, en el 70, cuando no había posibilidad ni siquiera escenográfica de hacer. La mentalidad colonial, Odalí. Claro, porque colonialidad es que que- estamos hablando. el complejo. Es el fundamento de Sí. una sociedad desvirtuada, fragmentada, cualquierizada. Sí.
donde se impone la negación a lo que es nuestro. O sea, un proceso de negación constante. Personas como ustedes dos, por ejemplo, que han alcanzado un alto desarrollo intelectual, hay que negarlos. Hay que negarlos porque ese no es el camino que quieren los grupos, los sectores de poder que han dirigido y dirigen el país. Claro. No somos el mercado de la ignorancia. Ustedes no son parte, no, son la antítesis del mercado de la ignorancia. Entonces yo creo que por ahí va la cosa. Jafe, tu teatro es popular, pero no es de multitudes. Es experimental, por decirlo. Mi hija me decía, vas a ver una obra alternativa, sí. Pero no tienes miedo de que sea demasiado minoritario, marginal, de que cada vez la gente se interese por otras cosas, de que no te visite, o de que siempre sea un grupo pequeño, una minoría dentro de una minoría. ¿No tienes ese temor? Porque tú quieres que vayan a ver a tus obras. Sí, yo quiero, y ya en el programa anterior hablamos de la nostalgia que produce que el pueblo no tenga acceso a estos espectáculos, pero no es culpa nuestra, es culpa del Estado dominicano, es culpa del empresariado dominicano que no está interesado en que este tipo de cosas llegue a la población, para mantener a la población en ese mercado de la ignorancia. Pero oye bien lo que te voy a decir. Nosotros, en todo caso, nos salva algo importante. Nosotros no buscamos público. Nosotros no buscamos público. Nosotros buscamos reinventar el teatro. Reinventar el teatro. Es lo que buscamos. Si en esa búsqueda nos acompaña a alguien como Dalí, alguien como Fidel, ya estamos realizados. Porque lo nuestro es encontrar para dejarle algo importante a las nuevas y futuras generaciones. Yo recuerdo, Jafe, cuando a mitad de los años 70 se puso en escena una obra declaradamente irreverente llamada Prostitución en la Casa de Dios. Alguien habló en aquella época. Un título terrible. En aquella época que iban a prohibir, iban a evitar que esa obra se llevara a cabo. Y tú logró 2 incidentes. Pero esos incidentes fueron parte y son parte de la historia contemporánea del teatro dominicano. Lamentablemente ya el tiempo se nos terminó. No tenemos lugar más que para despedirnos y darle la palabra a Jafe a propósito de su comparecencia aquí y pedirle que en alguna otra ocasión futura venga a acompañarnos. Agradecer esta trilogía audiovisual que ustedes me han permitido acompañarlo y ojalá que este programa, las 3 oportunidades que hemos estado aquí, se pueda desarrollar en términos conceptual más ampliamente y convertirse en lo que podría ser un tratado filosófico del teatro. Yo creo que eso podría lograrse y sobre todo en manos de ustedes dos, con el material que hemos reunido, que está ya grabado, es importante traducirlo a escritura y esto reproducirlo en la juventud teatral dominicana. Y así será, Jafe, así será, y verán los amables amigos televidentes que esta experiencia se va a convertir realmente en una experiencia artística. Hasta la próxima, amigos televidentes.